y por lo menos hay 3 bloques, pero principalmente 2 párrafos del 1 al 4 tiene que ver con la Iglesia Universal. Párrafos 5 al 15 tiene que ver con la iglesia local, pero ese párrafo o ese bloque de párrafos se divide en 2, que es del 5 al 13, que tiene que ver específicamente con la iglesia local, y los últimos 2 tienen que ver con las otras iglesias, la coinonía con las iglesias hermanas. Bien, brevemente le menciono, hoy vamos a terminar, hoy vamos a ver los párrafos 13, 14 y 15. Vamos a terminar hablando de la iglesia local un poquito, párrafo 13, y luego el 14 y el 15 hablaremos de la coinonía con las otras iglesias. Bien, una vez más, párrafo 1, la identidad de la iglesia universal como invisible, eso es lo que vimos ahí. Párrafo 2, la identidad de la iglesia universal como visible, allá invisible, acá visible. Luego la perpetuidad de la iglesia, es decir, hermanos, siempre va a existir la iglesia desde que Dios la inauguró. La autoridad de la iglesia, párrafo 4. Luego comenzamos a ver el párrafo número 5, la membresía de la iglesia local. Párrafo 7, la autoridad conferida a la iglesia local. Párrafo 8, los gobernantes de una iglesia local. Ahora esto yo lo voy a ampliar los miércoles, por eso no me he demorado mucho allí. Párrafo 9, la elección de los gobernantes en una iglesia local. Párrafo 10, el ministerio y el sostenimiento de los pastores. Párrafo número 11, otros predicadores en la iglesia local. Párrafo 12, la unión y sujeción al gobierno y a la disciplina en la iglesia local. Vamos con el párrafo 13. Y el título que se le da al párrafo 13 para terminar ese bloque de la iglesia local sería el manejo de las ofensas en la iglesia local. El manejo de las ofensas en la iglesia local. A ver, hermanos, aquí, aunque somos redimidos, aunque somos declarados santos y aunque tenemos al Señor y vivimos para su gloria, nosotros todavía tenemos un cuerpo caído. Todavía tenemos una mente caída. Todavía se nos puede llamar, y no le dé ningún temor, todavía estamos depravados. Hay un pecado remanente en nosotros todavía. Entonces, ese pecado remanente va a llevar, obviamente, a que nos ofendamos. Va a llevar a que le faltemos al hermano, a que el pastor le falte a la iglesia, o que la iglesia le falte al pastor de alguna manera. Y ahí se van a crear algunas crisis, algunos conflictos, y la confesión de fe nos quiere ayudar a remediarlos. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer acá? Obviamente esto se da con mucha frecuencia, encontramos esos problemas en la iglesia local. Uno quisiera no tenerlos, pero lo va a tener. Y lo va a tener primero por el pecado remanente, segundo porque Satanás está alrededor buscando meternos las zancadillas, en la trampa. Y lo tercero, hermanos, lamentablemente por nuestra inmadurez espiritual. Así que los problemas muchas veces que surgen en la iglesia es debido a una inmadurez espiritual. Ataque del diablo, por supuesto, pero más se refiere o es por nuestra inmadurez espiritual que no somos capaces de resolver un problema. Entonces la confesión nos quiere ayudar. Voy a leer el párrafo y luego le hablo de 5 cosas, se las menciono y luego vamos a los pasajes, versículos que apoyan esa declaración. Párrafo 13, el manejo de las ofensas en la iglesia local. Dice así el párrafo 13. Ningún miembro de iglesia, ninguno, por alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia, o faltar a las reuniones de la iglesia, o abstenerse de la participación de ninguna de las ordenanzas por tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. La pregunta entonces que surge aquí es esa: ¿por qué problemas? La idea es que no haya problemas, pero los va a haber, hermanos, los va a haber. Si usted no quiere que haya problemas en la iglesia, pues tiene que esperar a la glorificación. Por eso nadie puede buscar una iglesia perfecta. Hay gente que va de iglesia en iglesia que porque no encuentra la perfecta, pues no la va a encontrar.
O como dicen los reformadores, si usted busca una iglesia perfecta y la encuentra, no vaya a ella, por favor, porque usted la daña. O como creo que el pastor John MacArthur decía, alguien dijo, yo no voy a ninguna iglesia porque eso allá van puro hipócritas. Y él decía, bueno, aquí tenemos una silla para otro, venga. Claro, nosotros aquí no somos perfectos, somos pecadores, que Dios por su gracia nos va a justificar. Y vamos en pos de la santificación cada vez. Pero hermanos, siempre la imperfección va a aparecer, así que la mala noticia que les tengo, y que ya muchos lo saben, es que este pastor acá les va a fallar. Pero la mala noticia, que yo ya lo sé también, es que cada uno de ustedes a mí me ha fallado y me van a fallar. Así que no nos creamos muchas expectativas en cuanto a eso. Ahora la confesión nos va a hablar, ¿qué hacemos cuando hay ese problema? Y obviamente aquí está hablando de un problema, algún hermano, ya sea con la iglesia, ya sea con otro hermano, ya sea que se haya arreglado el problema, pero alguno quedó todavía con un sinsabor. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo que no debe pasar? Y eso es lo que en esta parte nos dice. Y entonces lo primero que yo puedo ver acá es que si hay problemas, primero que se ha tratado el caso debidamente según Mateo 18, que es lo que vamos a ver ahora. Porque dice, ningún miembro de la iglesia, por alguna ofensa recibida, y otra vez, no importa de dónde viene, pero usted es miembro de una iglesia local y de algún hermano lo ha ofendido. Entonces ningún miembro por una ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, y ese la debida corrección o el proceso está en Mateo 18, que ahora lo miraremos. Se cree, hermano, entonces que la persona fue herida, fue lastimada, fue ofendida, pero ya se hizo un debido proceso, que es el que dice Mateo 18, ahora lo leo. Sería lo primero. Lo segundo, la confesión dice que la persona en dicha condición disciplinaria pues no debe perturbar a la iglesia, esa es la idea. No, porque el asunto es que mientras hay problema en alguien, ese que tiene un problema, puede ser con el pastor, puede ser con un líder, puede ser con un hermano, tiene un problema serio y comienza a perturbar la estabilidad de la iglesia hablando mal. Y hermanos, yo los he tenido, no en esta iglesia, pero yo he tenido, y Dios me ha dado la gracia de tener sentado casi ahí o más allá a alguien que está en contra de mí. Y una vez tuve a uno que mientras yo predicaba, como cada vez me refutaba el mensaje y decía mentira y volteaba a mirar a todos los demás. Sencillamente porque lo pusimos en una disciplina eclesiástica y no me la aceptó, no me la recibió, pero igual le quitamos el cargo. Y entonces todo el tiempo era en contra de mí, en contra de mí. Y déjeme decirle que en un momento de 6 meses ya se había ganado a 20 personas en contra de mí. La iglesia era de 250 personas, pero ya con esas 20 personas en contra yo ya estaba incómodo y entonces la misión lo que hizo fue, ¿sabe qué? Le recomendamos que se cambie de iglesia y me cambiaron de iglesia. ¿Qué salió? Así que eso es lo que está diciendo acá. Ningún miembro debería, ¿qué es lo que está diciendo? Si está en ese proceso y está lastimado o tiene problema con alguien, quédese callado, caramba, quédese quieto, si es un creyente obviamente, y espere el debido proceso, espere a ver qué va a pasar. ¿Qué es lo que está diciendo? Si pasó por allí y ya le aplicaron, digamos, lo que es la disciplina, entonces él no debe en esa condición de perturbar el orden de la iglesia. Lo tercero que puede pasar es que esa persona, mientras está en ese proceso de disciplina, no debe faltar a las reuniones de la iglesia local, que ese es el otro punto. Tengo un problema con un hermano, estoy en disciplina, no entiendo ciertas cosas, entonces yo lo primero que hago es no vuelvo a la iglesia. Ojo, estamos hablando de un hermano dentro de la iglesia. Si es un hermano, si es un creyente y miembro de la iglesia, hombre, no debería de faltar a las reuniones, pero hay gente que ¿y por qué no viene? Es que hay problema con ese hermano, es que no. ¿Cómo así? No podemos resolver, no somos ambos hijos de Dios, no podemos resolver. Yo siempre pongo el ejemplo de mis hijas. Se pueden pelear, se pueden tirar del pelo, bueno, no lo hacen, pero se enojan. Y cuando se enojan, ahí está Andrea. Cuando Andrea se enoja, hermano, y yo le digo que me da la puerta, no me la abre. Es así. Y no le hace un favor a ninguna de las hermanas. Pues no sé, yo creo que la única es ella, no creo que haya más así. Pero cuando uno se enoja no le hace favor a los demás, no obra, no actúa y entonces porque está enojado. Pero cuando está bien, hermano, claro papi, voy a las que sea, hacemos lo que sea.
Número 4, que no debe dejar de participar de la comunión. Bueno, sigo leyendo la confesión. O faltar a las reuniones de la iglesia. Si está en ese problema, no debe faltar a la reunión de la iglesia. O abstenerse de la participación de ninguna de las ordenanzas por tal ofensa de cualquier otro miembro. Otra cosa que hacen y que no se debe hacer es que como tiene un problema con un hermano, ahora no participo de la mesa. En Tuluá, un ejemplo palpable, los hermanos me entenderán. Hubo un hermano que tenía algo contra el otro y no participó de la mesa. Y tampoco ofrendó. Y luego se acabó el culto y lo llamó por allá y le dijo así: no participe de la mesa, no ofrendé porque es que usted, yo vi algo en usted y tengo algo contra usted. ¿Por qué? ¿Cómo así, hermano? Si la mesa precisamente es la comunión de los hijos de Dios, de los santos. Y si hay un problema y usted tiene un rencor contra alguien o rabia contra alguien, póngase de acuerdo con Dios: Señor, perdóname por ese rencor que tengo, participo de la comunión y ahora lo arreglo. Y voy y lo arreglo. No hay nada que impida que participemos de la mesa. Y esto para Cali, esto para Tuluá, porque algunos yo he visto que dejan de participar. Ay, ¿por qué no participó? Venían en el camino y se peleó con el esposo. Y entonces llegan al culto y no participan de la mesa. ¡Ojo! ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Al contrario, el participar de la comunión me habilita y me da la capacidad para luego perdonar a mi esposo cuando, en el caso de la mujer, o a mi esposa. Es que el asunto es que no entendemos la comunión. Entonces usted tiene un problemita, entonces no vienen a la iglesia porque tienen el problema. Y si vienen a la iglesia no participan de la comunión. ¿Quién dijo eso, hermano? Uno no puede privarse de unas gracias que Dios nos ha dado. Si uno no puede arreglar, ¿acaso el Señor qué dijo? Bueno, trae la ofrenda al altar, tiene un problema con alguien, arréglelo. Y luego viene y presente la ofrenda. Pero eso no quiere decir que si no lo puede arreglar, porque entonces alguien dice: ah, no, hay gente que hace así. Son tan literalistas y legalistas más bien, diría yo, que entonces, no, yo voy a ofrendar hoy, o iba a participar de la mesa, o voy a ir al culto, pero cuando tengo un problema con el hermano y el hermano está en España, hasta que no me vea con él cara a cara y arreglemos el problema, no ofrendo, no voy a la iglesia, no participo en la comunión. ¿Pero qué es eso? No me puedo comunicar con él. Bueno, el asunto es, entonces, si no lo puede llamar, si no puede comunicarse con él, arregle con Dios: Señor, yo lo perdono, perdóname por la ofensa, lo perdono, Señor, ahora yo voy al culto, participo de la comunión, ofrendo y todo, y ya entre semana dame la habilidad, la oportunidad para arreglar con él. Es que el problema primeramente es con Dios, y después lo arregla con el hermano. Pero hay gente que hace así. Ojalá que usted no sea, ojalá que en Tuluá si se hacía no se vuelva a hacer. Hermano, si usted es un hijo de Dios, en primer lugar tiene la obligación de venir al culto. ¡Oh, obligación! Yo pensé que era un deber. No, es obligación. Si es un hijo de Dios, porque el Señor lo estipuló de esa manera. Obviamente es un deber porque usted debe hacerlo, pero espiritualmente está obligado a hacerlo. Participar de la mesa es lo mismo. No hay, hermano, por favor, muéstreme en la Biblia si hay algo. Hay gente quienes dicen: no, pero es que la Biblia dice, examínense a sí mismo. Ojo, porque si algunos participan de la mesa sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y beben para sí. Así que yo mejor pequé esta semana, o pequé antes de venir, o ofendí a mi esposa antes de venir, entonces yo no participo porque como juicio. ¿Cómo así? La Biblia dice: examínese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. No dice: examínese a sí mismo y si está en pecado, deje de comer el pan. No dice así, dice: examínese a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Es decir, hermano, es supremamente importante que participemos de la mesa, si es un hijo de Dios, si es un creyente. Porque si no es creyente, no está seguro del perdón, no está seguro de la salvación, pues ahí sí no participe, porque ahí sí come juicio para sí. Número 5, debe esperar en Cristo mientras todo vuelve a la normalidad. Sigue diciendo la confesión. Sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones en la iglesia. Ahora, porque muchos dicen: bueno, la iglesia se equivocó al ponerme en disciplina. Bueno, si usted no lo entiende, hermano, espere en el Señor. Yo sé que no es fácil, es duro. Bueno, no era tan grave y yo no sé por qué me quitaron el puesto que tenía. Yo a veces aquí a algunos hermanos me toca soltarles algún liderazgo y decirle: no va más. Hay alguien que le voy a decir: ya no va más en las grabaciones. Pero pastor, es muy rígido. Hermano, pues si soy muy rígido, espere a ver qué pasa. A lo mejor Dios quiere
tratar con su vida, a lo mejor Dios quiere hacer algo con su vida. Porque qué tal, hermano, encontrar faltas y fallas y entonces la autoridad que Dios nos dejó y entonces no ejercer esa autoridad. Para eso Dios puso autoridades dentro de la iglesia, que de todas maneras debemos someternos. Veamos los pasajes. Ahora sí, tenemos a Mateo 18, 15 al 18. ¿Qué es lo que se debe hacer? Y es lo que la convención apunta, lo que ella dice que debió estar sucediendo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, todos van a pecar contra nosotros. Pero ¿qué pasa cuando eso ocurra? Ve y repréndele estando tú y él solos. En primer lugar, traten de arreglar el asunto los dos solos. Si te oyere, es decir, si el problema se resolvió, has ganado a tu hermano. Ah, ahí se acabó, ahí quedó todo. Por favor, no involucremos a nadie más. Si yo tengo un problema con un hermano o una familia, es nosotros. Arreglamos el asunto, nadie más lo supo. Pero el problema es que se arregle el asunto y luego fulano de tal vino a arreglar el asunto. Es que si viera lo que me hizo y lo que pues, usted no arregló nada. El asunto tiene que quedar ahí muere. Pero primero, mas si no te oyere, es decir, no se pudo arreglar, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres conste toda palabra. Y aquí todavía nos está llevando a buscar testigos, y como siempre lo hemos dicho, y personas maduras. No va a buscar al cómplice suyo, al que le aprueba todo a usted. Ojalá busque al que no le aprueba a usted, el que le está mostrando las debilidades suyas. Busque al pastor, un líder ahí, vayan dos o tres, y lo llama, hermano. Usted y yo un problema, tratamos de resolverlo y no se pudo. Entonces traigo estos dos testigos para que por favor lo resolvamos. Y si se resuelve, déjelo ahí, porque dice, si los oyere a ellos, pues has ganado allá, ahí llegó todo asunto. Verso 17, si no los oyere a ellos, es decir, todavía no se arregló porque el hermano está como todo reacio, no se pudo arreglar. Si no los oyere a ellos, esa es la tercera cosa, entonces dilo a la iglesia. Ya dijimos aquí la iglesia es el consenso general de los miembros oficiales de la iglesia. Dilo a la iglesia, es decir, se tiene que llevar porque es un problema que está surgiendo entre dos hermanos y hay que resolver ese problema. Ahora, y si no oyera a la iglesia, aún así sigue reacio, si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ese gentil y publicano es, téngale como un inconverso. Ahora, siempre he llegado hasta ahí, tenerle como un inconverso, pero en la disciplina eclesiástica es expúlsele de la iglesia. ¿Por qué? Porque se está hablando de un miembro. Si un miembro lleva un año con nosotros en la membresía o en la iglesia, 2, 3 años, pero no arregla el problema, él no se da y no se presta para arreglar este problema, entonces lo que Jesús dice es sencillamente, no es un cristiano, porque un cristiano de verdad arregla el problema. En la primera, en la segunda, máximo en la tercera. ¿Cómo es posible que si el problema ya se dijo a la iglesia y la iglesia lo sabe y aún así no se arrepiente y no arregle el problema? Entonces él tiene ese problema y la iglesia debe expulsarlo. Se llama la excomunión. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, y ya le habíamos dicho que esta es la autoridad que Dios le da a la iglesia, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, la iglesia tiene las llaves de la autoridad, que cuando toma una decisión disciplinaria, Dios está de acuerdo. Si lo expulsa, Dios está de acuerdo. Si lo vuelve a recibir, Dios está de acuerdo. Es impresionante la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. En Efesios 4, del 1 al 3, nos habla también de cómo debe ser nuestro comportamiento cuando estamos en problemas con estas personas. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El miércoles hablábamos de esto y decíamos que Dios nos llamó con una dignidad y esa vocación, ese llamamiento es digno y Dios nos lleva a que vivamos de esa manera. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre. Pero aquí está el punto: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Cada uno de nosotros, sabiendo que somos débiles, frágiles y pecadores, debemos aprender a tener paciencia los unos con los otros en amor. Esa es la idea. ¿Y qué es eso de tener paciencia? Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, porque lo más importante aquí es la unidad. El miércoles hablábamos de la unidad de la iglesia. Colosenses 3, 12 al 15 lo amplía. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Somos escogidos? Bueno, tenga esa vestimenta. ¿Cómo es escogido de Dios? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y aquí está el punto. Otra vez, soportándoos unos a otros. Ahora ya no es teniendo paciencia
sino yo debo soportar a mi hermano, no solo tenerle paciencia, sino aguantarme sus situaciones, soportarlos unos a los otros. Y note, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, ¿qué nos queda? Perdonar. Hermano, vuelvo a poner el ejemplo que la Biblia pone de lo que es la iglesia. La iglesia es una familia. La metáfora de la familia lo que nos está diciendo es todo miembro de familia. Y otra vez hablo de mi esposa y de mis hijas. Ella es mi esposa, no importa lo que me haga o lo que yo le haga, ellas son mis hijas, no importa lo que me hagan a mí o lo que yo les haga. Y todo, desde que conozco a mis hijas, yo lo único que he hecho es perdonarlas y pedirles perdón cuando me equivoco, y nos peleamos y luego estamos juntos, nos abrazamos. Eso va a ser para toda la vida, eso no va a cambiar. Ahora el punto es, si somos una familia espiritual, debería ser mucho más elevada, y el perdón debería ser así. Pero ¿qué es lo que pasa hoy día? Me ofendió un hermano, no vuelvo a la iglesia y me busco otra. ¿Por qué? Yo lo dije aquí, la única razón de irnos de una iglesia es cuando el pastor está enseñando herejías. Y usted sabe que lo que yo predico aquí está en contra de la palabra, no es lo de Dios, salga corriendo. Pero antes de irse hable conmigo, porque puede ser que yo esté equivocado o puede ser que usted sea el equivocado y uno de los dos nos convencemos. Es más, tampoco hay que salir de una. Y la otra es la inmoralidad. Si usted sabe que el pastor está en una inmoralidad, usted lo que tiene que hacer es tampoco salir corriendo y regarlo, sino más bien, pastor, venga, yo me di cuenta de esto y esto, a ver, yo le aclaro el asunto. Y si yo le aclaro el asunto y digo, está bien, nada, me arrepiento y ya dejo de predicar y me quedo sentado por ahí el tiempo que sea y mandamos a otro pastor acá, ¿usted se va a ir de la iglesia por eso? No, sino que hay un perdón y se puede restaurar. Ese es el punto, mi amado hermano. Es decir, somos una familia. Muchas veces no se tiene ese concepto de familia y por eso cualquier cosita sale corriendo. Dice, soportándoos y perdonándonos unos a otros si tuviera queja contra alguien. Pero este es el punto. ¿Cómo debe ser el perdón? Hermano, ¿a usted le cuesta perdonar? ¿Cómo debe ser el perdón que yo debo dar? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo te perdonó Cristo? ¿Cómo nos perdonó Cristo? ¿Cómo? Y nos perdonó, y esto es lo más tremendo. A pesar de que yo la voy a seguir embarrando, y Él ya me perdonó. A pesar de todos mis pecados tan groseros delante de Él, y me perdonó. Y me perdonó como cantábamos ahora, cogió mis maldades y las echó a la profundidad del mar. Ojo a aquellos que dudan del perdón de Cristo. ¿Acaso no es suficiente las ilustraciones del antiguo pacto que dicen que el Señor va a coger nuestros pecados y lo va a tirar tras sus espaldas? Que el Señor va a coger nuestros pecados y lo va a tirar a la profundidad del mar para que nadie vaya. Que el Señor coge nuestros pecados y como está tan lejos el oriente del occidente, hizo alejar nuestros pecados. Es decir, los olvidó. No se volvió a acordar de Él. Así que cuando yo perdono a un hermano de la manera que Cristo me perdonó, va lo mismo. Pero ¿cómo yo puedo perdonar? Cuando yo sé cuán pecador he sido y el Señor me perdonó. Cuando yo entiendo eso, entonces puedo perdonar a un hermano. Y hay muchos ejemplos aquí, pero pues no alcanzo a ir allá. Vamos al párrafo número 4 y párrafo párrafo 15 y párrafo 14 y 15. Párrafos 14 y 15 ahora hablan de la comunión con las otras iglesias. Ahí terminamos entonces en el 13, la relación de los hermanos, con los hermanos. Ahora vamos con estos últimos dos, la comunión con otras iglesias. Bueno, yo no sé por qué algunos como que no lo quieren mirar y casi que lo pasan por alto. Yo traté de buscar muchos comentarios acá, pero casi que no. Y si los hacen, lo hacen de una manera muy superficial. Ahora, aquí hay que entender algo, hermanos, y es precisamente al hablar de la comunión con otras iglesias locales, uno aquí tenemos que entender entonces cómo es el gobierno de nuestra iglesia. Eso lo vamos a hablar más adelante los miércoles. Pero solo quiero decirle aquí que hay un gobierno, y en el tiempo que hicieron la confesión estaba el gobierno episcopal, que era un gobierno especie de una jerarquía, se iban dando jerarquías, y estaba el gobierno
presbiteriano, que también de alguna manera es una especie jerárquica, un gobierno jerárquico, es decir, donde las iglesias de alguna manera dependían de unos sínodos o de unos concilios. Es lo que yo he conocido, eso se llama un gobierno, algunos lo llaman democrático, pero el gobierno de las iglesias bautistas reformadas, que es como lo presenta la confesión, es un gobierno congregacionalista. ¿Qué es el gobierno congregacionalista? Hermano, note esto, que esa congregación se gobierna a sí mismo, es decir, Dios es el que la gobierna a través de la palabra. No hay injerencia de otra iglesia o de otros pastores sobre esa iglesia local. Somos autónomos, somos independientes. Ese es el gobierno de nosotros. Si fuéramos presbiterianos, yo tendría que depender del jefe de la región y del jefe en Colombia. Y las iglesias que están aquí tendríamos que tener eventualmente unidos con ellos y hacer actividades. Y los pastores de allá venían y predicaban acá. Yo iba allá y verdad, porque prácticamente había una injerencia. Acá no. Usted lo ha sabido. Acá el pastor de esta iglesia soy yo y el que Dios quiera levantar. Pero ningún otro pastor de otra iglesia tiene injerencia acá. Ninguna otra iglesia afuera tiene injerencia acá. Por eso es, y nosotros tampoco en otras iglesias. Si estamos en Tuluá, de alguna manera es porque allá no hay un pastor. Pero en el momento que se establezca un pastor, entonces yo ya paso a ser un colaborador, o esa iglesia vendría a ser una iglesia asociada, pudiéramos decir de esa manera. No manejamos el concepto de hija, no se puede manejar, porque el concepto de hija es tener injerencia. Más manejamos, y ahora por eso ponemos sede, más bien es como nuestra sede allá. Por eso se le pone, y en el folleto que sale ahora usted ve que es sede en Tuluá. Porque la vemos como una sede, pues ahora yo estoy pastoreando acá y pastoreando allá. Pero una vez haya un pastor, ya esa iglesia es independiente y se maneja. Aún así es independiente porque ella, las decisiones que toma ya las toma los hermanos miembros de allá. Ustedes aquí no pueden tomar decisiones por allá. Colaborar sí, como vamos a ver ahora. Bueno, yo sí puedo porque estoy allá y yo hago parte de la membresía de allá como hago parte de la membresía de acá. En ese sentido sí. Pero no nosotros como iglesia. Voy a leer entonces ahí tres cosas. Dice el párrafo 14 sería la comunión con otras iglesias locales. Entendamos eso, nuestro gobierno, hermanos, es congregacional. Gobierno congregacional es autónomo, cada congregación tiene su propio gobierno. Entonces, como es así, en ese sentido es que se da la confesión. Puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares y en todas las ocasiones, ayudar a cada una dentro de los límites de sus áreas y vocaciones en el ejercicio de sus dones y virtudes, pudiéramos decir, de acuerdo también a sus posibilidades. Entonces, lo primero que uno encuentra acá, la primera parte es el deber de los cristianos de demostrar el amor hacia todos los creyentes, en este caso hacia los creyentes de otras iglesias locales. La pregunta que surge aquí es, ¿debemos entonces practicar con esto, según la confesión, el ecumenismo? Y la respuesta es un rotundo no. No podemos practicar el ecumenismo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del ecumenismo estamos hablando de personas o de iglesias que son creyentes pero que no son de sana doctrina, o por lo menos no comparten muchas de las doctrinas que nosotros tenemos. Pero sí podemos, hermanos, tener una coinonía o una amistad con otras iglesias que tienen nuestra misma doctrina reformada. Y en ese caso no nos vamos a limitar solo a ser bautistas, sino a ser reformados. Podemos tener comunión con otras iglesias reformadas, así no sean bautistas. Es decir, pues por falta de tiempo y otras cosas, pero creo que este fin de semana la iglesia Baluarte de la Verdad, que es de la línea del pastor John MacArthur, tuvo un evento grande aquí, y estuvo el pastor Luis Contreras y otros vinieron ahí. Y hubo algunos pastores de otras iglesias que estuvieron ahí en ese evento. Es decir, uno puede ir, puede estar, no hay ningún problema. Puede tener uno comunión. Pero más comunión estrechamente puede tener uno con las iglesias bautistas reformadas. Por eso muchas veces aquí, desde que esta iglesia se fundó, hemos ido a Decisión Jesús
o allá una vez vino el pastor acá, o ha venido gente de allá para acá, o de acá ha ido gente allá, y hemos estado, podemos ir allá. Es decir, eventualmente usted pudiera ir allá y no hay ningún problema, si va de visita obviamente, no va a quedarse, porque si se va a quedar tiene que ser con una carta de acá, porque si no, no lo recibe, y tiene que tener obviamente una razón de peso. Entonces la primera parte nos habla de eso, y la Biblia nos dice cómo hacemos nosotros para orar por los demás creyentes, que es lo que la confesión nos dice, estamos obligados a orar continuamente por el bien de los demás creyentes. Obviamente eso se hace si hay amor. En Juan 13, 34-35 Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy. Entonces la gente dice, claro, ¿cuál es ese mandamiento nuevo que el Señor nos da? Y dice, que os améis unos a otros. ¿Cómo así? ¿Pero en qué sentido es nuevo? ¿Acaso eso no lo ha enviado siempre? Claro, pero es nuevo en el sentido de que ahora estamos regenerados y ahora hay una luz más grande. Por lo menos ya está el cumplimiento. Anteriormente era opaco porque el Mesías estaba prometido, ahora ya llegó. Entonces es un nuevo mandamiento en el sentido de que el Mesías ya vino. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Y que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. Ahora en Juan 17, 20-21, Jesús dice, mas no ruego solamente por estos, sino también, Jesús está hablando acá, y Jesús está hablando por los discípulos, pero ahora dice, pero no ruego solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, es decir, por nosotros, por todos los que han de creer en él por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Veamos el miércoles este pasaje, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, y también que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que Jesús está orando, no solo por el grupo que él tenía, no oro solo por estos, pudiéramos aplicarlo de esta manera, yo no oro solo por ustedes, sino también por los que han de creer. Yo he orado, es más, antes de que usted viniera aquí, yo ya he orado por usted. Hay gente que va a venir aquí y yo ya he orado por ellos. Hay gente que va a llegar a Tuluá y yo ya he orado por ellos. Porque mi oración es, Señor Padre, no sé cómo, a través de las redes, a través de los volantes que vamos a entregar, a través, Señor, de algo, pero toca a esas personas y los que han de venir, tráelos, Señor. Y así estoy orando por Tuluá y por acá. Así que cuando usted llegó aquí, ya habíamos orado por usted para que viniera y por eso vino. No porque yo oré, sino porque Dios lo trajo, pero es el medio. Así que la iglesia debe orar no solo por los creyentes de acá, sino por todos los creyentes. En Efesios 6, 18 al 20 leemos, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay que orar por todos los santos, no solo por la iglesia local, sino por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bueno, ¿y qué voy a orar yo por el pastor? Señor, dale una buena palabra. Señor, que él entienda ese mensaje. Señor, que al predicarlo, lo hable como debe hablar, guiado por tu Espíritu. Y es bueno que usted ore, que no sean las palabras de él, sino las tuyas. Que no sea la emoción de él, sino la tuya. Señor, úsalo, Padre, y toca esos corazones de los hermanos que vienen, de mi propia vida, de mi familia y de todos los que vienen. Y oramos por los de Tuluá, porque el pastor de esta tarde va para Tuluá. Oramos por ellos. Y oramos por los demás pastores de sana doctrina y por esas iglesias. Esa es una manera que debemos nosotros también entender, que no somos los únicos. Nosotros no somos los únicos que tenemos la verdad. La Iglesia Bautista Reformada en el mundo no son los únicos que tienen la verdad. Hay muchas iglesias que tienen la verdad. Hay muchos pastores que también enseñan la verdad, que tú y yo ni conocemos, que ni sabemos, pero enseñan la verdad. Oremos por ellos, oremos por las iglesias de sana doctrina y podemos llegar a tener comunión con ellos. Ahora, bueno, voy a leer otro pasaje. Colosenses 4, 2, 4 y luego salto al 12. Dice Colosenses 4, 2, perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, ahí están todos los apóstoles o los predicadores, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, y esto es muy importante, el cual también estoy preso, al fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y mire, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Sí vio? Que la misma Biblia dice. Y esa es la oración. Coge ese versículo y ore así por mí, hermano.
¿O usted no ora por mí? Versículo 12, os saluda Epafras. Ese es el mismo Epafrodito que más adelante, el que llevaba la ofrenda a Pablo de Efesios, perdón, de Filipos. Dice, el cual es uno de vosotros. Es decir, Epafras es uno de vosotros. Es decir, Epafras es uno de la iglesia en Colosenses. Siervo de Cristo, pero mire, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Epafras es uno de ustedes y está orando por ustedes en todas las oraciones, para que estéis firmes en perfecta y completos en todo lo que Dios quiere. Ahora, si una de las maneras de mostrar comunión con los demás hermanos, y obviamente, y aclaro aquí, no podemos tener comunión con los demás hermanos si no tenemos comunión primero con nosotros, la iglesia local. Pero una de las maneras de tener comunión con los demás hermanos, acá y la confesión nos envía estos pasajes, es orando por ellos. Y este es el punto. Y aún en Tuluá. Bueno, no voy a regañar, solamente voy a aclarar un punto. Y hermano, y es que yo les agradezco tanto a aquellos que vienen a hablar conmigo a las 8:30. Pero también tengo que decir que hay algo en aquel que no viene a orar. Porque ¿cómo va a entender la comunión de los hermanos si no es orando? Así que valoro mucho eso. Pero valoro a aquel que viene al estudio de las 9 hasta las 10. Y no entiendo por qué algunos no lo hacen. Si en ese estudio estamos aprendiendo tanto y estamos teniendo la comunión. Yo le voy a decir una cosa. Los que oran, vienen temprano a orar, están en el estudio y están en el culto, creo que esa gente va disparada. Pero los que no lo hacen, y los que vienen cada 8 días a los cultos, pero los que no vienen a orar, no vienen al estudio, vienen solo al culto y lo hacen en una eventualidad, esa gente ¿cómo va a tener de Dios? Es decir, hermano, la clave está ahí, la comunión está ahí. Si yo quiero tener comunión con la iglesia local y quiero tener comunión con las demás iglesias, la clave está ahí, porque ahí es donde entramos en la comunión. Por favor, yo quiero que me entienda, por eso no lo estoy regañando, estoy haciendo un énfasis a esto, que es muy importante que estemos ahí. Es muy importante y valoro a aquellos que lo hacen. Ya en Tuluá estamos orando y le dije a mi esposa, hoy a la 1 nos vamos muy rápido, porque ya la oración es a las 3:30 y estamos orando de 3:30 a 4. Entonces, si yo no estoy allá, no alcanzo a llegar, ¿cómo voy a tener comunión con ellos? Pero bajo algunos todavía me llegan a las 4. Por favor, arrepiéntanse, hermanos, lléguenme a las 3:30 hoy. Las sesiones 2 y 3 nos hablan de que una iglesia ya establecida debe ayudar a las demás de acuerdo a sus posibilidades. Y sigue diciendo el párrafo acá. Así las iglesias, cuando estén establecidas, ojo, cuando estén establecidas por la providencia de Dios, Dios es el que la establece, su divina providencia, de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ello, es decir, de ese establecimiento, ya como una iglesia local en Tuluá, oramos para que se establezca. Nosotros acá ya estamos establecidos, pero ¿qué pasa? Esas iglesias que están establecidas ya deben tener comunión entre sí, entre las iglesias establecidas. ¿Para qué? Para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Entonces la comunión, hermano, es muy importante porque nos ayudamos, o en este caso la comunión entre pastores, que nos ayudamos. Cuando hay una cosa que yo no puedo resolver, yo como en 2 o 3 ocasiones he llamado a los pastores, Pablo, o pues a los hermanos Prieto, o Gabriel, y yo los llamo y ya inmediatamente venga, y una cita y me atienden ahí mismo y planteo la situación. Entonces es muy importante, cuando hay una situación así que no se puede resolver eventualmente, puedo hablar con alguien que es de confianza y puedo decir, mira, ¿qué hago en este caso? Eso es muy importante. Entonces, aún no solamente tener comunión con otros pastores, sino tener comunión los mismos hermanos y las iglesias cuando hay un problema y resolver esas situaciones, pero no para ingerir en ella, en las decisiones, sino para dar un consejo. Es lo mismo, hermano. Yo a mucha gente le he dicho, antes yo usaba consejería pastoral. No, yo ahora digo, mira, yo
lo voy a atender, pero yo a usted no le voy a dar ningún consejo. Yo a usted lo que voy a hacer es que lo voy a orientar. Porque a mí me ha pasado. ¿Y por qué lo hizo? No, que el pastor me dijo. Yo le digo, no me acusen a mí de que yo le dije, no, yo le doy una orientación y le doy varias posibilidades. Pero al final, quien toma la decisión es usted. Así que si usted tomó la decisión, no me eche la culpa a mí. Sí, yo lo orienté. Pero yo lo puedo orientar y le digo, mira, en este problema, alguien me llamó esta semana así, pasa esto y esto y esto, y yo lo orienté, le dije, mira, esto puede ser así, puede ser así, puede ser así, y le puede pasar esto y lo otro por acá, pero usted, hermano, toma la decisión. Entonces, ¿qué le digo yo? Le doy unas orientaciones, pero luego le digo, mira, usted tiene que orar al Señor, tiene que reunirse con su esposa, con su familia, y tiene que hablar allá, y después de que haga todo eso, usted vea que es convincente, ahora sí, mida. ¿Por qué? Porque muchas veces, por coger más, perdemos lo que tenemos. Y nosotros tenemos que tener mucha sabiduría en las decisiones que vamos a tomar. Pero ¿qué hace el pastor? Orienta, da una orientación, pero la decisión es de cada cual. Lo mismo va a pasar con las demás iglesias, o lo mismo va a pasar con los demás pastores. Yo tengo que tomar una decisión con la iglesia, yo busco allá y los llamo y les digo, ellos me dicen, bueno, pueden hacer esto, pero usted toma la decisión. Amén. Pero tengo una orientación. Las demás iglesias lo mismo, nosotros acá hacemos un consenso. ¿Qué pasa? En Tuluapa, eso es lo que pasa, esto, ¿qué hacemos? Varios hermanos me dicen, no, esto es, pero igual tomamos la decisión allá. Tuluá toma la decisión, aunque haya sido orientada por Cali, pero ella toma la decisión, y la decisión que toma es ella. No nos culpan a nosotros. Usted no debe culpar a nadie. Ah, es que fulano de tal me dijo. No, señor, usted tomó la decisión. Por favor, entienda eso. Amén. Digo, porque hay gente que ni sabe para dónde va. Pastor, yo hago lo que usted diga. No, señor. No, señor. Jefe, lo que usted diga. No, señor. No, señor. Usted solamente recibe una orientación, un consejo, una directriz, como quiera, pero la decisión la toma usted. Entonces dice acá, deben mantener comunión entre ellas. ¿Para qué? Para la paz. Ahora mire esto en Gálatas 1, 1 al 3. En Gálatas 1, 1 al 3 leemos, dice, Pablo, apóstol, y aclara, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ahora esa aclaración la hace, ¿por qué? Porque ellos estaban dudando del ministerio de Pablo. Y todos los hermanos que están conmigo, es decir, Pablo y todos los hermanos que están conmigo. ¿A quién? A las iglesias de Galacia. ¿Cuántas iglesias habían en Galacia? Muchas. De hecho, en Apocalipsis vemos 7. Pero aquí se cree que Pablo, o por lo menos Pablo, de alguna manera, él estaba en 4 iglesias de esa región, de un sector de Galacia. Pero él dice que Pablo y todos los demás hermanos que estaban con él a las iglesias de Galacia. Usted puede ver que Pablo no estaba en una sola iglesia, sino que él también podía estar allá y podía estar allá y podía estar allá, de alguna manera orientando a esas iglesias. Ahora en Romanos 16, 1 al 4, en Romanos 16, 1 al 4 leemos, dice Pablo, recuerda que Pablo, ya acabamos de terminar esta carta hace poco, así que Pablo le está hablando a la iglesia de Roma que él ni conoce. Él conoce a algunos hermanos, pero él no conoce totalmente a las iglesias de Roma. Sin embargo, él dice, vea, Romanos 16, 1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿De dónde era la hermana Febe? De Cencrea, de la iglesia de Cencrea. ¿Y ella qué era allá? Diaconisa. Y Pablo la está recomendando a la iglesia de ¿quién? De Roma. ¿Ve? Uno puede ver que había eso. ¿Y qué le recomienda? Que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, es decir, recíbala como a cualquier líder, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Pablo le recomienda, para allá va la hermana, pero ayúdenla en lo que ella requiere, en lo que necesita. En ese sentido, las iglesias no debemos ser egoístas. Y si esta iglesia puede de alguna manera, con algún recurso, ayudar a otra iglesia que está en necesidad, lo podemos hacer. Puede ser enviando líderes, puede ser enviando, si hay construcción y aquí alguien sabe manejar la construcción, bueno, vaya y la iglesia le colabora, pasando en una semana, qué sé yo, algo así, apoyado de acá. Si falta recursos acá, como lo hemos hecho con Tuluá, las cositas que se fueron consiguiendo en Tuluá, acá, ustedes, yo he recogido varias veces ofrendas. ¿Se acuerdan cuando íbamos a conseguir ese televisor de Tuluá que lo necesitábamos? Que costó 2.100.000, me acuerdo todavía. Acá ustedes aportaron casi un palo.
como en 3 recogidas que hicimos, hermano. Así que eso es bien interesante porque eso es una manera de colaborar en lo que se puede. Que la ayudéis, porque ella ha ayudado a muchos. Obviamente, ella ha ayudado a muchos, también entonces la van a ayudar ahora. Y a mí mismo, dice que también me ha ayudado. Ahora, mire el verso 3, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ahora, a Priscila y Aquila habíamos dicho que son de Roma, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias. ¿Ve? Priscila y Aquila eran líderes de la iglesia de Roma, pero ellos habían sido expulsados, habíamos dicho, pero ahora está diciendo, bueno, ayúdenlos a ellos, porque ellos expusieron la vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Así que Aquila y Priscila, siendo miembros de la iglesia de Roma, fueron expulsados por la persecución que hubo allá, por ese emperador, y luego ellos cuando están acá, ellos van y sirven acá, dicen que sirvieron a todas las iglesias de los gentiles. Así que, hermanos, uno puede ver aquí que las iglesias tenían de alguna manera colaboración, había de alguna manera coinonía. No podemos cerrarnos a que somos nosotros y vamos nosotros. De alguna manera, hermanos, como nosotros aquí estamos recibiendo coinonía de los demás hermanos, es a través de lo que hemos recibido. Estamos recibiendo coinonía de nuestros hermanos que elaboraron la Convención de Fe Bautista, ¿o no? Estos hombres que hicieron, cuando usted lee un libro, ¿acaso no está recibiendo coinonía de ese autor, de ese pastor? Cuando usted escucha un mensaje, hermano, ¿cuántas veces el pastor Juan Manuel lo ha ayudado a usted? Nos ha ayudado a nosotros en un mensaje. El pastor Sugel Michelén, ahora estoy terminando ya con los hermanos estudiando ese manual que él escribió sobre la predicación expositiva, y es impresionante cuánto yo me he edificado, cuánto los hermanos que están. Bueno, acá no hay ni uno, pero por lo menos Jorgito que está allá, los hermanos de Tuluá, nos hemos edificado por ese manual. Entonces todo esto es coinonía de alguna manera. Pero viene lo negativo, lo que no debe ser entonces, y la Biblia lo tiene que ratificar y lo tiene que exponer. Tercera de Juan 1, 9 al 11. Mire lo que no es y lo que no debe ser, o la parte negativa. En tercera de Juan, digo 1 porque solamente tiene un capítulo, versículos 9 y 11, tercera de Juan, versículo 9, dice Juan, aquí está Juanito, dice, yo he escrito a las iglesias, le tocó escribir a las iglesias, dice, pero Diótrefes, y hasta nombre raro tiene, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, entre las iglesias a las cuales él había escrito, no lo recibe. Ay, Diótrefes, por esta causa, si yo fuere, dice, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra vosotros. Y no contento con estas cosas, note lo que hacía, no recibe a los hermanos. Diótrefes no recibe a ningún hermano de otra iglesia, no recibe a los hermanos, note, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe. Es decir, él tenía como el monopolio allí en esa iglesia y los expulsa de la iglesia. Y luego dice, amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno, porque el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Así que este Diótrefes no había visto a Dios porque hacía lo malo. ¿Y qué era hacer lo malo? Él se creía el dueño de la iglesia, el jerarca de la iglesia, y aquí somos nosotros. No reciban a ningún hermano que venga a otras iglesias. Pero Diótrefes, son nuestros hermanos, hay que recibirlo. Ah, sí, está de acuerdo con ellos, lo expulso de la iglesia entonces. Yo no sé si era que era el pastor principal, yo no sé si era el dueño de la casa o el dueño del local, yo no sé si era el que estaba pagando el arriendo de ese local, yo no sé si era el que le pagaba al pastor, pero ese tipo tiene una manipulación muy brava en esa iglesia. Y es lo malo, lo que no se debe hacer. No queremos Diótrefes. Hermanos, nosotros necesitamos más bien la comunión y la coinonía de otros hermanos, la comunión y la coinonía de otras iglesias, de otros siervos de Dios. Amén. Y termino con el párrafo número 15. Los beneficios de la comunión con otras iglesias locales. Bueno, hay un beneficio sobre todo, pero vamos a ver cuáles son esos beneficios. Dice, en casos de dificultades o diferencias respecto a la doctrina o al gobierno de la iglesia, en que las iglesias en general o una iglesia o una sola iglesia están preocupadas por su paz, unión y edificación,
o uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no coincidan con la verdad y al orden, es conforme a la voluntad de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar su consejo sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias involucradas. Ahora, el asunto aquí es que puede haber problemas en una iglesia local con algunos hermanos, o puede ser con toda la iglesia, que ahora se vino hay un problema serio ahí que no lo pueden resolver. Esa iglesia está para dividirse, esa iglesia tiene problemas internos. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? La comunión y un beneficio que tenemos acá es poder ayudar a esa iglesia con problemas. ¿Quién dice? Un representante de allá o varios de la otra y la otra puede reunirse y pueden ir a esa iglesia y orientar, dar orientación, dar capacidad, qué decisiones pudieran tomar. Esa es la idea. ¿Y dónde encontramos eso en la palabra? Lo encontramos en Gálatas 2, 1 y 2, donde dice: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr, dice Pablo, o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Porque Pablo estaba siendo ya vilipendiado. Estaban diciendo: ¿cómo es posible que ese Pablo que perseguía a la iglesia ahora se convirtió en un predicador? ¿Pero qué puede estar enseñando? ¿Qué puede estar predicando? Ese evangelio de Pablo es torcido, eso no es el evangelio. Pablo tuvo que ir a Jerusalén y llamar a los que tenían cierta jerarquía en la iglesia y decirle: mira, en privado, este es el evangelio que yo predico. Y cuando él hizo eso, todos dijeron: ¿estamos de acuerdo? Porque ese es el mismo que nosotros también predicamos. Claro, es que Pablo conocía la ley perfectamente, y cuando llegó el evangelio, cuando él aceptó a Cristo como el Mesías, se le aclaró todo y no hubo un problema de investigar. Solamente que usted le dice: uy, claro, ya sí se cumplió aquí todo. Entonces comenzó a predicar ese evangelio. Pero como los judíos le tenían cierta recelo y le tuvieron por mucho tiempo cierto recelo, él tuvo que ir y presentarse. Entonces, hermano, esto llama la atención porque Pablo no se paró a decir: a mí qué me importa lo que piensen de mí. No, yo voy a ir a aclarar el asunto. Y es muy importante. Si aquí se levanta en Cali algo, no, que mire que hay una iglesia por allá, que el pastor Orlando está como torcido, ese no está predicando, dice que es bautista, pero no está. Yo voy a ir, tengo que ir allá, a ver. Miren mi mensaje, o por qué dicen eso, ¿será que estoy errado en algo? Yo quiero escucharlo, porque si estoy equivocado, pues ayúdenme, yo me corrijo, porque yo quiero seguir en la bautista reformada. O puede ser que entendieron mal, o puede ser, no lo hemos escuchado, solamente nos dijeron: bueno, entonces es un problema ya diferente. Pero hermanos, es muy bueno en ese aspecto tener la coinonía. Y esto me lleva a Proverbios 3, 5 al 7, ahí está la confesión, donde nos dice: mire, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. De hecho, orar es no apoyarme en mi prudencia. De hecho, pedir un consejo, o orientación mejor, no es apoyarme en mi propia prudencia. Y luego dice: reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Hermano, el error mayor es ser sabio en mi propia opinión. ¿Cómo yo soy sabio en mi propia opinión? Primero, cuando no oro. Porque cuando no oro estoy diciendo: Dios, quédate quieto allá, que yo me las arreglo solo. ¿Cómo soy sabio en mi propia opinión? Cuando hay un problema y no busco ayuda. No llamo, no toco, tengo que ir y yo me las arreglo aquí. Deje que soy yo, hermano, eso no, por favor. Y a mí que se me quite lo de mi papá, porque mi papá era un terco y no buscaba ayuda de nadie. Él creía que él se las sabía todas y así vivió su vida. Pero yo le pido a Dios: ayúdame a que yo no me las sé. Porque mucha gente, muchos pastores, ¿por qué los pastores no quieren tener comunión con otros? O no quieren tener comunión con otra iglesia, porque yo me las sé. A mí nadie viene a decirme lo que tengo que hacer. No, hermano, no, así no. Tenemos que tener comunión. No ser sabio en nuestra propia opinión. Sí. Tenemos que aprender, pues puede ser que yo tenga algún concepto y esté errado, y si alguien me dice, pues entonces yo lo voy a escuchar a ver qué es lo que pasa. Y nos sentamos y corregimos, o por lo menos corrijo eso. Esa es la idea. Y la sesión número 2 nos habla que la ayuda es de carácter orientador, ya lo dije, y no de decisión. Es decir, cada iglesia es autónoma en sus decisiones y ninguna puede ingerir en las demás. Hermano, las decisiones que tome Cali las toma Cali. Ahora, yo no tomo las decisiones solo. Yo aquí tengo unos hermanos que son los miembros oficiales
que ellos saben el movimiento económico, inclusive ellos saben las decisiones que se toman. Ahora, yo sí tomo decisiones en el sentido como comprar un ventilador. La semana pasada dije que estaba escaso, pero ya Dios permitió y ya estuve esta semana mucho mejor y alcanzó para comprarnos un ventilador que lo necesitaba y para mandar a hacer 2000 volanticos, hermano. Así que, gloria a Dios, porque cuando usted da, hermano, y alcanza, entonces nosotros vamos. Yo tengo que llamar y reunir a los hermanos de la iglesia, a los hermanos de la iglesia. Hermano, ¿compro el ventilador o no? No se necesita, hermano. Y si la iglesia está aportando y hay los recursos, hay que comprarlo. Así es. Entonces, obviamente ya en decisiones que son por lo menos de movernos, alguna cosa, ahí sí, de comprar algo, ahí sí llamo a los hermanos. Ok. ¿Dónde está pues el texto acá? Va a tomar uno por lo menos, 1 Corintios 7:25 que está allí. Dice que en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Claro que dice Pablo, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Ahora, volvamos a 1 Corintios 7, que está hablando de las vírgenes, versículo 36, dice: pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Versículo 40, pero a mi juicio, más dichosa será si se queda así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Es decir, Pablo está aconsejando a los solteros. Pablo está aconsejando porque él creía firmemente que el Señor ya venía. Él ya venía y Pablo estaba convencido de eso. Por eso dice: nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con él. Es decir, la convicción de Pablo era que el Señor ya venía. Por eso dice: como ya el tiempo está tan cerquita y hay jóvenes que no se han casado, pues quédense sin casarse hasta la venida de Cristo, no se meten problemas. Yo les doy mi consejo, dice, pero la decisión es suya. Usted no peca si la da en casamiento, y si se queda sin casar tampoco peca. Usted toma la decisión. Pero Pablo es un orientador. Eso es lo mismo que hay que hacer con las demás iglesias. La coinonía con las demás iglesias va. Problemas que tengan que surjan, vamos a orientar hasta donde podemos. Usted me llama a mí, o viene y me dice: pastor, oriénteme aquí, dime un consejo sobre él. Digo: bueno, listo, ¿cuál es el problema? Usted me lo plantea, yo digo: bueno, hay varias opciones, trataba de poder hacer esto, pero hermano, usted es el que toma la decisión. Pero ¿cuál es la más correcta según usted? Pues para mí esta, pero usted toma la decisión. Amén. Sí, porque si usted toma la decisión, pues el pastor me dijo y le va mal, y se mete por allá, ya el culpable es el pastor. No vuelva a la iglesia porque el pastor me dio un mal consejo. No, hermanos. Concluimos hoy con el capítulo 26, para ya entrar en los capítulos que restan de la confesión de fe. Y este capítulo 26 aprendimos por lo menos 3 cosas fundamentales. Párrafos 1 al 4, el significado de la iglesia universal. Párrafos 5 al 13, todo lo relacionado con la iglesia local. Párrafos 14 y 15, la comunión o fraternidad con otras iglesias locales. Y así termina este capítulo número 26. Vamos a orar, hermanos.